Doctora, buenas noches. Voy a dar inicio, por favor. Claro que sí, ya estoy en sala. Ok. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno CIP. Bienvenidos al curso de protocolos de anestésicos de castración y esterilización de caninos y felinos. El ponente a cargo del curso es la doctora Ángela Parra González. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite la participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Entonces, bueno, buenas noches. Como lo dijo mi compañero, bienvenidos a la clase de protocolos anestésicos para la parte de curación y esterilización, tanto en caninos como en felinos. La clase de hoy está dividida en 5 ítems. El primero es la parte del análisis y protocolos anestésicos específicos para la esterilización en caninos. La segunda, el segundo ítem es la parte de protocolos de anestesia para castración en felinos. El tercer ítem son estrategias para el manejo de dolor y una buena recuperación. El cuarto, la diferencia entre pues, la anestesia entre la parte de castración y esterilización como tal. Y por último, estrategias de optimación en casos un poco más complejos para pacientes un poco más complejos. Entonces, como lo dijo mi compañera, mantener por favor sus audios y cámaras apagadas y al final de la ponencia les estaré explicando o exponiendo cualquier duda o inquietud que tengan referente a la clase. Entonces, para iniciar específicamente, pues análisis de protocolos anestésicos específicos para la parte de la esterilización. Entonces, antes de empezar, pues a hablar un poco de algunos fármacos anestésicos, es importante clasificación o la nomenclatura que debemos tener en cuenta según el riesgo en que nos llegue nuestro paciente. ¿Sí? Hay algunos pacientes que pueden de pronto ustedes como médicos o cirujanos programar las cirugías y otros que pues necesariamente pues llegan de forma de urgencia a la parte de clínica y que por ende es importante ingresarlo de forma inmediata. Entonces, para eso tenemos la nomenclatura que se conlleva a 6 ASAs específicamente. Entonces, el ASA tipo número 1 es cuando es un animal sano, que es allí donde nosotros de pronto programamos un tipo de procedimiento quirúrgico que de pronto el paciente lo requiera a largo plazo. La ASA número 2 normalmente es cuando el paciente ingresa con una enfermedad sistémica leve, que de pronto se puede controlar con algún tipo de medicación. Me refiero pues que el médico tratante instaura una fórmula médica provisional, por lo menos por 8 o 10 días, y dependiendo de esto, vuelve a tomar exámenes sanguíneos y por ende pues se evalúa la funcionalidad de los órganos y por ende si hay resultado específico con el tratamiento. ASA número 3 básicamente es un paciente que ingresa con enfermedad sistémica moderada a grave, en el cual ingresa también la parte del ASA número 4 que en esta ocasión pues es una enfermedad ya de riesgo de vida del paciente y que por ende pues necesita hospitalización de forma inmediata para compensar lo llegado al caso. Y el ASA número 5 y el ASA de nomenclatura E
es cuando un paciente ingresa de alto riesgo o por ende por emergencia, que necesariamente pues necesita una intervención quirúrgica para poder compensar su posible alteración sistémica que haya ingresado, por ende pues a la parte de urgencias. Entonces, teniendo en cuenta pues esta clasificación, entonces se va a obtener pues ahora un protocolo específico que es ideal pues para cualquier paciente. Entonces, en primera instancia es importante que ese paciente ingrese siempre por consulta médico general, ¿sí? Con el fin de que pues el médico ingrese pues en estos tres palabras claves, como lo son la parte de la anamnesis, historia clínica y exámenes clínicos sanguíneos. Entonces, en la anamnesis es donde nosotros vamos a tener un buen diálogo con el propietario para conocer un poco la historia pues, de mi paciente, ¿sí? Me refiero a que su lugar de procedencia, de donde pues viene el paciente, llegado al caso pues de pronto la edad, específicamente la raza, el peso en el cual pues va a tener nuestro paciente y posiblemente pues hace cuánto pues de pronto presenta este tipo de alteración sistémica. Y llegado al caso, en este pues si el paciente ha tenido de pronto lo revisó otro médico veterinario y está con un tratamiento previo o por ende que anteriormente pues haya pasado por lo mismo y que por ende volvió a presentar el mismo cuadro. Entonces, es allí donde nosotros vamos a formar un diálogo completo con el propietario y por ende, pues hacemos, por así decirlo, instauramos pues una confianza con el fin de que el propietario nos cuente todo lo que tiene que ver con el paciente. Después de eso, de forma visual, vamos a observar en la historia clínica o lo que nosotros vamos a instaurar en conjunto con los exámenes clínicos sanguíneos. Entonces, allí es donde va a empezar nuestra consulta que se va a evaluar de pies a cabeza nuestra mascota. Vamos a recorrer pues cada uno de los sistemas que tiene nuestro paciente, la parte ocular, la parte bucal, la parte cardíaca, respiratoria, geniturinario, digestivo, piel, sistema nervioso, entre otros, con el fin, pues, de no solo centrarnos en lo que nos cuenta el propietario, sino hacerle un chequeo general completo y examinar que nuestra mascota, pues, no tenga de pronto otra alteración sistémica, que por ende haya compromiso de vida o riesgo de pronto en el procedimiento quirúrgico. Entonces, dependiendo de esto, es importante siempre realizar exámenes sanguíneos. Les comento, cuando de pronto un paciente es menor a un año y nosotros pues queremos realizar este tipo de procedimientos que son de pronto los más básicos, que es la esterilización canina, entonces es importante pues tomar un cuadro hemático. El cuadro hemático pues sería el examen más básico y más específico que podemos de pronto ingresar a un paciente a quirófano en el cual pues vamos a evaluar los glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Entonces, visualizar de pronto el grado, de pronto si tiene deshidratación, si tiene o presenta algún tipo de anemia o algún tipo de infección a nivel sistémica, que ese es el que nos va a ver reflejado. Pero igual tener en cuenta el historial clínico del paciente. Llegado al caso, hay pacientes que tienen de pronto injuria o afecciones a nivel renales o hepáticas o que de pronto estén consumiendo durante cierto tiempo un tipo de medicamento que de pronto afecte la funcionalidad sistémica de estos órganos. Entonces, por eso es importante evaluarlos aparte. Entonces, para eso existen unas bioquímicas sanguíneas como lo son para visualizar la parte de la funcionalidad y estructuralidad de estos órganos, los cuales por ende pues se va a eliminar la parte anestésica, ya sea pues el tipo de anestesia que vayan a implementar. Estos órganos son los que pues van a instaurar específicamente la eliminación de estos fármacos. Entonces ya para pacientes que son mayores a un año o de pronto ya pacientes adultos senior, pues de pronto se toman exámenes más completos para examinar cualquier, de pronto, toda la funcionalidad sistémica. Aparte, se puede instaurar, aparte otros exámenes como perfil tiroideo o perfil hormonal, que también se denomina así, o en conjunto con el perfil electrolítico, ya que pues en pacientes senior, me refiero mayores a 10 años, em, es importante evaluar la parte sistémica, ya que la funcionalidad interna pues va a cambiar un poco o se va a deteriorar. O llegado al caso es importante realizar un control de imagenología, específicamente pues una ecografía,
para examinar toda la parte sistémica y evaluar y tener en cuenta, de pronto llegado el caso que el propietario no se haya dado cuenta, pues el tipo de asa en que se encuentra específicamente la nomenclatura de mi paciente. Llegado el caso, si requiere algún tipo de intervención en el momento, me refiero a algún tipo de medicación, hospitalización o se puede programar exámenes sanguíneos después del tratamiento para evaluar que esos a nivel sistémico pues haya disminuido. Dependiendo de esto, ya teniendo una buena consulta, sabiendo cómo está funcionando sistémicamente la parte orgánica de mi paciente, entonces vamos a proceder pues a tomar la decisión de saber de pronto qué tipo de protocolo podemos instaurar. Entonces, normalmente pues en varias clínicas existe pues la anestesia inhalada, la cual pues es mucho más segura para cualquier de pronto tipo de pacientes, más que todos los pacientes que son braquicéfalos, como los PUC, los Bulldog, normalmente pues ellos tienen más complicaciones a nivel respiratorio y les pueden causar de pronto complicaciones anestésicas. Entonces, la anestesia inhalada sería pues la ideal para este tipo de casos o para pacientes que de pronto tienen un deterioro a nivel cardíaco, renal o hepático. Sería como tal o se compone con el isoflurano, que es un anestésico inhalatorio que se elimina a través de la vía pulmonar, más o menos un 50% o un 60%. Y en la parte renal o hepática, pues por lo menos un 30 o un 25%, que es de menor de pronto agresividad, pues para esta funcionalidad de los órganos. O hay otro tipo como tal de anestesia que se denomina TIVA, que es a través pues de la vía endovenosa específicamente. Los pacientes más que todo, pues lo que les recomiendo cuando ingresan a un tipo de procedimiento es que por lo menos se tomen dos vías endovenosas, ¿sí? Entonces, una vía para instaurar la parte de fármacos y otra de pronto de emergencia para instaurar de pronto medicamentos de emergencia para tener pues a la mano cualquier descompensación que suceda durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, esta es una máquina que es una bomba de infusión, ¿sí? Perdón, una máquina de infusión, así, la cual pues se puede instaurar por cientos horas y cantidad según pues el peso del paciente. Cada cuánto pues se le puede estar agregando este tipo de medicamentos anestésicos para mantener mi paciente pues en plano. Entonces allí se pueden poner solamente pues una jeringa y ella poco a poco pues va instaurando una cierta cantidad para que el paciente permanezca en un punto o en un plano quirúrgico de forma adecuada. Entonces, dependiendo pues de la clínica o llegado el caso también se puede hacer de forma manual. ¿Sí? Ustedes pueden instaurar un protocolo anestésico en la cual se tienen que cumplir unos tiempos y unos procedimientos adecuados para que el paciente a nivel interno y a nivel quirúrgico, perdón, sistémico y quirúrgico, el paciente pues se encuentre de forma adecuada. Entonces, ¿cuáles son de pronto el protocolo o lo que nosotros debemos tener en cuenta para este tipo de pacientes? Entonces, uno es importante saber el Ujú. tipo de procedimiento que vamos a realizar, Ay, ¿sí? préstame tu En este caso, máquina, ¿eh? me centro más que todo pues Pero en la la hago de- esterilización canina. Porfa, me colaboran con los audios y las cámaras. Hay un diplomado, creo, un curso, me mandó para ti, ya, sobre medicina. Ok. Entonces, como les comentaba, es importante tener en cuenta, uno, el procedimiento pues que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, específicamente, pues hablamos pues de la parte de la esterilización. Enseguida, mente, pues vamos a evaluar el tiempo estimado que puede durar el procedimiento. Entonces, esto depende mucho pues de la técnica quirúrgica del cirujano y el tiempo que el paciente, el cirujano vaya a tardar con el paciente, ¿sí? Ya que pues algunos procedimientos son relativamente pues muy cortos, más de 10, menos de 10 minutos, otros de pronto de 15 a 20 minutos. Son relativamente pues cortos, pero dependiendo de la destreza y la agilidad que tenga pues la parte del cirujano. Y lo otro, pues evaluar la edad y la valoración preanestésica del paciente.
Entonces, en conjunto pues con la edad, más que todo, y la valoración preanestésica, es plenamente pues que el paciente ingrese siempre a consulta médico general. Si hay alguna afección, entonces, lo que se encarga el médico general, pues, es tratar de nivelar, pues, esos valores altos y regularlos. Pero luego en la valoración preanestésica se le dice, pues, al anestesiólogo o a la anestesióloga que el paciente de pronto posiblemente tenga alguna falla renal postquirúrgica, ya que anteriormente, pues, salieron con estos exámenes, se logró regular, pero puede ser que por la anestesia, pues, vaya a surgir de pronto problemas o algún tipo de complicación. Entonces, todo esto se evalúa siempre con la primer consulta para nosotros ir poco a poco desglosando el paciente. Para nosotros tener una correcta anestesia o un correcto protocolo, es importante que nosotros tengamos estos 4 ítems correctos. Entonces, uno, siempre debemos causar pues una inducción de analgesia en la cual se compone pues de una triada quirúrgica o anestésica que en la siguiente imagen se las explico un poco más a fondo. Por otro lado, cuando el paciente se realiza pues este tipo de sedaciones y de protocolos anestésicos, el paciente puede entrar en una depresión medular y por ende pues presenta algún tipo de reacción como delirio o excitación por cualquier tipo de fármacos. Recordar pues que cada uno de los sistemas es diferente y puede actuar cualquier medicamento de forma diferente. Entonces, no siempre a los pacientes por cualquier fármaco no es que les vaya a generar nada, sino algunos de pronto les causan un tipo de apnea, depresión respiratoria o en este caso pues puede ser convulsión, delirio o excitación en el momento, ¿sí? Entonces hay que ver de pronto qué tipo de reacción tiene mi paciente frente a tipos de protocolos anestésicos. Y por ende, pues la anestesia quirúrgica que de pronto, pues el anestesiólogo desea implementar según el tipo de paciente y según el historial clínico que lleva como tal. Entonces, para generar pues todo lo anterior, es importante completar esta triada quirúrgica o este tipo de anestesia quirúrgica en cualquier paciente, no solamente pues para la parte de caninos, sino también felinos o para cualquier tipo de procedimiento que vayamos a realizar. Entonces, le es importante que nuestro paciente genere pues de forma reversible una inconsciencia, analgesia y relajación muscular. Si nosotros completamos esta tríada quirúrgica y anestésica, el paciente va a salir de forma correcta y lo principal que queremos nosotros es que nuestro paciente pues no sienta ningún tipo de dolor y que al despertar tenga un buen despertar, no por ende pues de pronto con efectos adversos o secundarios que de pronto puede ser alteraciones sistémicas. Entonces, para completar esta tríada anestesióloga o quirúrgica, no lo vamos a hacer con un solo anestésico, ¿sí? O un solo medicamento. Entonces, normalmente eh, se debe combinar pues varios fármacos y técnicas anestésicas para lograr completar esta triada o esta parte quirúrgica. Entonces, se hace una fusión específicamente respetando pues unos ciertos tiempos con el fin de que el paciente me cumpla estas 3 cosas para mejor manipulación. Me refiero a que el paciente pues se pueda estar de pronto totalmente quieto, sin dolor, estable a nivel cardíaco y pulmonar y que genere una relajación muscular a que al momento de que el cirujano pues ingrese a hacer pues la parte de la laparotomía exploratoria, ya sea pues por este caso la esterilización, entonces tenga un mejor exposición de los órganos y que el paciente de pronto no me genere rigidez. Entonces todo esto se compone con no solo con un fármaco, sino con unas ciertas técnicas que ya les voy a mencionar. Entonces, para completar este triángulo es importante cumplir los tiempos que les decía anteriormente. Entonces, en la premedicación es importante, pues, en primera instancia, administrarle, como les comentaba, 2 vías endovenosas, de pronto una de emergencia y la otra, pues, plenamente para generar la parte de la sedación y la anestesia. Entonces, en esta premedicación, entonces el paciente se va de pronto a dejar manipular un poco. Entonces, allí, ¿qué vamos a realizar? Entonces, vamos a hacer una tricotomía amplia y suficiente de la zona, pues, a incidir. Luego de esto, pues, de pronto, llegado el caso, pues, coge la otra vena endovenosa si no se dejó la primera.
pasarle una buena hidratación y oxigenar muy bien el paciente antes de introducir cualquier anestésico. En la parte inductoria, entonces ahí se va a potencializar los medicamentos de la sedación que hicimos en la premedicación y por ende el paciente se va a relajar aún más. Entonces es allí donde el paciente vamos a poderlo entubar, el tubo endotraqueal, para poder de pronto administrar anestésicos inhalatorios, como les comenté con la máquina anestesia, o llegado el caso, pues oxigenarlo de forma adecuada si el paciente me ingresa pues en una apnea y tener un control de las constantes fisiológicas de forma correcta y adecuada. Y pues ya iría la parte del mantenimiento, ya donde vamos a profundizar de forma irreversible pues el paciente y que el paciente ingrese en plano en forma de inconsciencia, analgesia y relajación muscular. Entonces, cumpliendo estos tiempos anestésicos, potencializamos la tríada quirúrgica y el paciente pues va a tener una correcta cirugía y una correcta anestesia durante el proceso quirúrgico. Entonces, haciendo pues este abrebocas de pues los protocolos adecuados, de qué debemos tener en cuenta. Entonces, ahora sí voy a hacer el paso pues de pronto de la parte como tal de medicamentos que debemos instaurar ya un poco pues en la parte de los anestésicos como tal. Entonces, ya teniendo en cuenta pues este tipo de, de tips que les doy para este tipo de pacientes, entonces, el protocolo como tal que podemos implementar para realizar una buena esterilización, entonces les tengo pues varias combinaciones en las cuales ustedes pueden jugar con los medicamentos con el fin de potencializar todo y tener una buena anestesia y que el paciente pues tenga un buen despertar. Entonces, empezamos específicamente pues con la primera combinación, que es silacina, ketamina y butorfanol. Normalmente pues hay algunos opiáceos que se pueden implementar o la parte para el dolor se puede instaurar antes de cualquier procedimiento para potencializar la analgesia de algunos medicamentos anestésicos y por ende el paciente pueda instaurarse de forma correcta un plano quirúrgico adecuado. Entonces, recordar que la silacina es una antagonista de los receptores alfa 2. Entonces, ella tiene la capacidad de generar, pues, lo que les comentaba, relajación muscular, sedación y analgesia. Pero se tiene que potencializar específicamente con qué, que es la ketamina, la cual, pues, es un anestésico que es un agente disociativo, que normalmente lo que hace la ketamina, pues, es bloquear el transporte neurológico de específicamente de los productores como la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, y por ende pues hace una activación o hace una distorsión en el sistema nervioso central que va a potencializarme la analgesia, ya sea en este caso pues de la silacina. Entonces, en primera instancia se pueden colocar estos medicamentos cuando pues las pacientes de pronto son bastante jóvenes que se pueden instaurar. Normalmente las dosis son de 0,5 miligramos de xilacina, de ketamina 5 miligramos. Y el butorfanol normalmente pues se puede utilizar también pues para potencializar la parte analgésica de nuestros pacientes y por ende pues se puede llegar a cumplir un plano mucho mejor. Entonces el butorfanol se puede utilizar a dosis de 0,1 miligramos. Otra combinación es el diazepam. A mí me gusta mucho utilizar el diazepam. Me parece que los pacientes tienen una buena sedación o tranquilización en su momento. Y por ende, pues me gusta mucho porque aparte, pues son depresores del sistema nervioso central y por ende, pues son antagonistas de los receptores específicamente GABA. Entonces me ayudan a inhibir los receptores, la activación del sistema nervioso central. Entonces, el diazepam se puede implementar en dosis de 0,2 miligramos y se puede potencializar con la ketamina a dosis de 5 a 20 miligramos por kilo. Esta sería de pronto la parte como tal de inducción y de premedicación e inducción, ¿sí? Porque llegado al caso, con estos que les acabo de mencionar, los pacientes pues quedan de pronto para que ustedes los puedan hacer la tricotomía en el área o entubar, pero para que permanezcan en plano, de pronto necesitan algunos otros anestésicos un poco más fuertes.
O también está para potencializar, como les había comentado, en la tercera combinación, con algún opiáceo, específicamente puede ser la hidromorfona o está también la morfona o el fentanilo, que son opiáceos que me ayudan a potencializar específicamente el dolor. Entonces, esa se puede utilizar a dosis de 0,05 o a 0,1 miligramos. El diazepam y la ketamina, los mismos que les mencioné anterior, pero en este caso la ketamina se disminuye un poco la dosis, ya que la hidromorfona o los opiáceos son bastante fuertes. En algunas ocasiones también se puede implementar la cepromacina, la ketamina y el propofol. Como les comentaba, las tres primeras combinaciones en esta ocasión, pues los pacientes no ingresan totalmente en plano, ¿sí? Entonces, se puede agregar en este caso para potencializar la parte de mantenimiento con anestesia inhalada, que es a base de isoflurán. Entonces, allí sí vamos a lograr mantener en un plano adecuado y que el paciente pues genere de forma constante la parte de la anestesia. O llegado al caso con el propofol, que es otro anestésico de acción corta que me puede potencializar también la ketamina y me puede causar pues la parte de mantenimiento adecuado. Por otro lado, tenemos la parte de la cipromacina. La cipromacina también es bastante buena. Recordar pues que la cipromacina en este caso, la contraindicación más que todo es para pacientes más que todo como los Pastor coli o los fila, normalmente puede causar reacciones adversas. Entonces, de pronto estaría contraindicada pues este medicamento para este tipo de caninos o de caninas. La cipromacina pues es un tranquilizante mayor neuroléptico. Ella tiene la capacidad de, por ende, bloquear específicamente 6 receptores, como lo son la dopamina, la parte de los receptores alfa, muscarínicos, de histamina, de serotonina, se me escapa el otro, 5-TH. Esos 6 los bloquea y por ende me potencializa pues la acción analgésica y de relajación muscular intestinal. Entonces también va muy bien este tipo de acepromacina. La ketamina, como les había mencionado, pues es un agente disociativo que me ayuda pues en este caso a la parte como tal de la anestesia. Y el propofol que les había comentado, ya que es de acción ultra corta, normalmente pues tiene efectividad en el sistema entre 15 a 20 minutos y si se potencializa con otros medicamentos puede llegar hasta media hora la parte de la acción. Entonces, él deprime el sistema nervioso central e incrementa la potencialización del GABA para mantener en plano. Lo que causa más que todo el propofol es que causa una apnea, perdón, respiratoria, ¿sí? Que el paciente puede hacer que genere esta depresión respiratoria y no respire en cierto tiempo, entonces tener cuidado y en cuenta pues este tipo para el propofol. O se puede agregar el propofol más silacina. Llegado al caso de que ustedes vean que el mantenimiento no es ideal, con el isoflurano ustedes pueden potencializar cualquiera de los mencionados para que el paciente se mantenga en plano. Esto sería más que todos los protocolos para hacer una correcta esterilización canina. Pero como les comento, va más de la mano con la destreza del cirujano o el tiempo que requiere. En algunas ocasiones, este tipo de procedimientos de esterilización canina, con el fin de pronto de generar una sola anestesia, se pueden de pronto hacer otros procedimientos ahí mismo. De pronto un retiro de alguna neoplasia pequeña que esté en la parte externa del paciente o se puede hacer una profilaxis, ¿sí? Entonces, con el fin de que de pronto resolvamos dos problemas que tenga el paciente con una sola anestesia, pero siempre y cuando evaluar pues la parte sistémica del paciente, cómo se encuentra, ¿vale? Este sería el segundo protocolo, que es para la anestesia en protocolos de castración de felinos. Entonces, es exactamente pues lo mismo que les mencioné, que es importante siempre pasar al paciente a consulta general, sacarle, hacerle un chequeo completo de exámenes sanguíneos y tener en cuenta para que la parte de los tiempos de anestesia se formen de forma adecuada. Pasa exactamente lo mismo, lo que varía es que normalmente los felinos son más sensibles específicamente a las benzodiazepinas, como lo son el soletil.
El Soletil tiene más efectos a nivel de los felinos, tiene un mejor despertar y no causa tanto efectos secundarios. Entonces, la silacina, como les había comentado, la cual pues pertenece al grupo específicamente de los tranquilizantes o los receptores alfa 2 y la ketamina son agentes disociativos, se pueden potencializar los felinos. La dosis es de 0,5 y la ketamina pues se puede manejar o instaurar a 5. Normalmente pues el propofol en los felinos causa mucha afección renal, entonces por ende pues casi no es recomendable y más que todo si el paciente es posiblemente un candidato que tenga afecciones a nivel renal. Entonces estaría contraindicado porque puede producir a largo plazo, a corto y a largo plazo un daño renal, ya que la parte como tal em, de la eliminación puede quedar a nivel sistémico, eliminando más tiempo de lo normal que de pronto una canina, eliminando pues este fármaco. Como les comentaba, las benzodiazepinas en ellos son bastante buenas, entonces me gusta también, tienen un buen despertar y hacen una buena mantenimiento, se potencializan. Normalmente pues el diazepam y el soletil. Lo único nuevo pues del soletil es que pues él tiene dos medicamentos en uno para completar el soletil, que es el solazepam y la tiletamina que complementan el soletil, que son los dos medicamentos que los complementan. El diazepam se puede utilizar a dosis de 0,2 miligramos y la ketamina 3 disminuye un poco la dosis ya que la benzodiazepina se potencializa. El soletil a dosis de 0,1 a 0,2 y la ketamina a 2. Entonces, normalmente, como les digo, esto no instaura el plano, pero se tranquiliza al paciente. Entonces, lo que me gusta realizar más que todo en castración es siempre realizar un bloqueo. El bloqueo se puede instaurar con ketamina, no, con lidocaína. Hay una lidocaína que viene pues al 1% o al 2%. Eh, Se puede utilizar pues cualquiera de las dos. Llegado el caso para potencializarla y que crear un bloqueo un poco más fuerte, se puede combinar la lidocaína con la bupivacaína, ¿sí? Normalmente, pues, estos son unos anestésicos locales que lo que hacen, pues, por ende, es bloquear, pues, la zona como tal. Lo que haría es que la lidocaína, para, pues, generar un efecto, es que se hace el bloqueo, se tiene que esperar por lo menos 15 minutos para que la zona en que ustedes realizaron el bloqueo local, pues, genere, pues, sin dolor, ¿sí? O que el paciente no presente dolor en esa zona. Pero si la combinamos con la bupivacaína, me va a potencializar de pronto la zona de sensibilización. Entonces, la lidocaína y la bupivacaína, si se instauran, en 15 minutos ya tenemos efecto. Pero si se potencializa con la bupivacaína, puede durarme hasta casi por 2 o 3 horas sin dolor. En cambio, la lidocaína solo es hasta 90 minutos que me puede calmar pues el dolor en esa zona. Entonces, normalmente se instaura más que todo con bupivacaína en caninos. En felinos solamente se puede instaurar la lidocaína, ya que de pronto potencializada con la bupivacaína me puede ocasionar de pronto una intoxicación, ¿vale? Solo con la bupivacaína. La lidocaína por el momento no. Entonces, el bloqueo se debe hacer en dos partes importantes, que es a nivel de cada testículo, o sea, intratesticular y el bloqueo del cordón o el conductor espermático o el cordón del conducto espermático en ambos testículos. Se esperan 15 minutos y se puede hacer el procedimiento. Normalmente ese procedimiento es muy corto y es bastante sencillo, pero igual recuerden que los procedimientos cortos y sencillos en algunas ocasiones son los más complicados, ¿sí? Ya que de pronto por un vasito se puede complicar, puede haber hemorragia. No quiere decir que sea algo sencillo. Entre más fácil sea, más riesgoso sea. Entonces, para que de pronto no se dejen confiar. Pero normalmente, pues, la anestesia y el protocolo en felinos se puede realizar, pues, de esta manera. Y haciendo, pues, un correcto bloqueo, créanme que, pues, los felinos no necesitan tanta medicación. Es importante aclarar que cualquiera de la medicación anterior mencionada, tanto caninos y felinos, es importante siempre instaurar una buena hidratación, así sea de mantenimiento.
A mí me gusta instaurar una fórmula básica para que los pacientes pues se hidraten, que es 40 por el peso del paciente más 70. Sería una instauración de líquidos de mantenimiento, simplemente con el fin de tener una buena eliminación de los medicamentos y que el paciente pues de pronto a largo o corto plazo no me genere un daño renal postquirúrgico por la medicación instaurada. Si su paciente ustedes no le ponen ningún tipo de líquidos a futuro o enseguida, después de la cirugía, el paciente va a empezar con vómitos de forma recurrente y a complicarse como tal su cuadro sistémico. Entonces siempre les recomiendo instaurar una terapia de fluidos, así sea básica, durante la cirugía o postquirúrgico, que se hidrate muy bien el paciente. Perdón, listo. El tercer ítem, que es esto, aquí. Ok, esta diapositiva es lo mismo que les estaba comentando, referente pues a la consulta médico general, dependiendo de cada uno de los sistemas que nosotros evaluamos, tener en cuenta pues este tipo de sistemas con el fin de que al momento de realizar la cirugía posoperatorio tenga un buen manejo de la parte de recuperación y del dolor del paciente. Entonces, normalmente, pues para la parte del dolor, tenemos estos medicamentos que son los antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, cualquiera que ustedes deseen implementar, estaría bien. Lo único que varía, pues, es la parte de la dosificación. Hay algunos que son tóxicos para la parte, pues, de los felinos, que ya más adelante se los explico, que debemos tener pues muy en cuenta para no generar pues de pronto alteraciones. Entonces empezamos con el carprofeno. El carprofeno se puede utilizar a dosis de 2.2 o de 4 miligramos por kilo. Se puede instaurar de forma subcutánea, vía oral o vía endovenosa. Llega el caso, pues se puede instaurar. Bueno, lo otro que les quería comentar. Máximo que ustedes pueden administrar estos AINES antiinflamatorios no esteroidales, máximo por 3 días. Si ustedes los utilizan más de 4 o 5 días, pueden causar de pronto efectos secundarios adversos, como lo son la parte de úlceras intestinales de forma crónica, que el paciente de pronto les vomite de forma constante o un daño renal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, entonces se puede instaurar máximo por 3 días. El fluniximab se puede utilizar a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo. También se puede instaurar dosis de vía endovenosa, vía oral o subcutánea. La dipirona normalmente se conoce como un antipirético, ¿sí? Que me ayuda a controlar la parte de cuadros febriles, pero ella también me sirve para ayudarme a controlar la parte analgésica. Entonces, normalmente, pues este tipo de dipirona posee un efecto analgésico, más no antiinflamatorio, que de pronto es lo que en algunas ocasiones hay errores, solamente pues me puede causar pues efecto del dolor, más no me va a desinflamar, ¿vale? Para que de pronto lo tengan en cuenta. Entonces, la dosis que le implemento acá es para la parte del dolor. Entonces, para los felinos se instaura una dosis de 12 miligramos por kilo y para caninos dosis de 18 miligramos por kilo. Se puede instaurar intramuscular, endovenosa o vía oral. Normalmente pues el de la vía oral de uso humano hay unas gotas que que se denominan pues de nombre genérico comercial que se llaman Novalgina. Se pueden instaurar este tipo de gotas para que los pacientes pues se puedan controlar un poco la parte del dolor, llegado el caso. El meloxicam es el más común, es el AINES que me ayuda a cubrir cualquier tipo de dolor. La dosis a implementar a 0.1 miligramo o 0.2 miligramos por kilo, de forma subcutánea, intramuscular o endovenosa. Y por último, el ketoprofeno, que son a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Normalmente, pues estas dosis se pueden instaurar intramuscular, intramuscular, endovenosa y vía oral. Entonces, como les comentaba, estos máximos que lo pueden utilizar ustedes, pues son por 3 días, ¿sí?
Hay otro tipo de medicamentos para el dolor que son un poco pues más fuertes, llegado el caso, ¿sí? Aunque de pronto pues en estos procedimientos pues no es que los use mucho ya que son bastante fuertes. Les comentaba como lo son los opioides. Entonces los opioides hablamos de la morfina, la meperidina, el fentanilo o la hidromorfona, que son mucho más fuertes. Entonces, de pronto, pacientes que tienen ¿qué? Un cuadro de dolor bastante crónico de base, me refiero a que el paciente de pronto sea un paciente senior, que sufra de pronto de artritis, de fusión vertebral, de espondiloartrosis, de caudaquina, que son compresiones a nivel de médula, ¿sí? Y que pues esto genere un dolor constante a nivel sistémico. Entonces, de pronto para potencializar y aliviar un poco el dolor de base más el dolor postquirúrgico, se puede instaurar este tipo de opiáceos. Normalmente pues lo que hacen ellos es esto, bloquear los receptores y generar analgesia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, lo único que sí deben tener en cuenta de los opioides es que pacientes con estreñimiento o problemas urinarios estarían contraindicados, ya que pueden potencializar. Entonces, normalmente estos se pueden, personalmente yo los instauro cada 24 horas, ¿sí? Máximo por 3 días, ya sea de pronto la primera dosis después de salir del quirófano y la otra pues ya con fórmula médica pues para el hogar. O llegado el caso se puede implementar para dolor un poco más fuerte cada 12 horas, que sería la parte del carprofeno o la dipirona, que se puede instaurar cada 12 horas. Si el dolor pues es bastante fuerte. Del resto es cada 24 horas. Si ustedes quieren implementar pues algo un poco más, ahorita pues la tecnología está avanzando bastante y hay otro tipo de medicamentos, se puede instaurar también la parte pues del cannabis, llegado el caso. Se puede llegar al caso si ustedes instauran en primera instancia una primera dosis, que sería con estos opioides, estaría bien. Y se puede manejar para dolores crónicos general dosis de cannabis, que es un cannabis de uso medicinal. Este normalmente pues es el que yo uso en la parte de la clínica veterinaria y me ha funcionado bastante bien. Ellos tienen ya reporte INVIMA y tienen su página a nivel de internet. Me gusta mucho ya que ellos tienen una tabla de dosificación o una calculadora en el cual pues podemos instaurar la condición que querramos o para controlar el dolor, dependiendo de qué, si es dolor postquirúrgico, dolor neurológico, dolor crónico, ¿sí? El peso del paciente y pues les va a instaurar una fórmula médica referente pues a lo que querramos. Entonces, normalmente este se puede manejar hasta por casi un mes sin tener de pronto algún tipo de efecto como lo tendría un AINE si se puede instalar por un mes que causaría efectos casi reversibles. En cambio, este es un poco más natural y causa de pronto una alteración de un 35% en la parte hepática, llega al caso como de algo inflamatorio. Entonces recuerden pues que todo en exceso es malo, pero pues este sería una buena opción para pacientes que sufren siempre con un dolor constante y posoperatorio y aparte pues tienen un daño renal. Se puede implementar entonces llegado el caso pues este tipo de medicina alternativa. Entonces ahí le dan las dosis semana por semana según la dosificación por cada ciertas horas, ya sean por cada 12 se puede implementar o por cada 24 horas. Y la presentación y la concentración que ustedes desean implementar. Entonces, recuerden, pues normalmente yo uso una primera dosis intrahospitalaria de este y enseguida, si es dolor ya muy crónico y crítico al paciente, con dosis de cannabis. Los felinos más que todo son los más como tal afectados. Ellos, por ende, estaría contraindicado este tipo de medicamentos, que es el flunixin megumin, el carprofeno y la iosina, ya que de pronto a nivel renal o hepático pueden causar injuria renal o hepática, afecciones de estos órganos, se pueden generar intoxicación. En vez de pronto aliviar el dolor, lo que va a hacer es activar de pronto el sistema renino-angiotensina con la parte hepática y afección de estos órganos y que por ende pues los pacientes empiecen de pronto con vómitos, a no comer, decaimiento o en el peor de los casos convulsiones por intoxicación. Entonces, preferiblemente los anteriores mencionados menos pues estos tres
que normalmente pues pueden causar una afección o una injuria como tal. En el cuarto ítem, que es más que todo diferencias de la anestesia, de la castración y la esterilización. Entonces, normalmente pues lo que les venía comentando referente a todo el procedimiento, a toda la clase. Lo que varía más que todo en la parte de los felinos es que pues personalmente yo no uso el propofol en gatos. Entonces, la única diferencia pues es esa, ¿sí? Lo otro pues es referente pues a cómo está equipada la clínica veterinaria, si cuenta con una máquina de anestesia o si de pronto el médico anestesista lo puede instaurar de forma activa, que es a través de la vía endovenosa. Normalmente los felinos, como les comento, o los caninos son muy rápidos las castraciones. Normalmente pues duran entre 10 minutos como máximo, pero depende de la agilidad y la destreza que tenga el cirujano. Entonces, como les digo, se puede de pronto instaurar más que todo pues en caninos o en castraciones, tanto en caninos y felinas, hacer el bloqueo que les comentaba con lidocaína testicular y el conducto espermático para tener un buen bloqueo o un bloqueo anestésico local de ese órgano que dure más o menos, se potencialice casi hasta 90 minutos. Entonces, normalmente pues hay algunos médicos que tienen pues una técnica quirúrgica diferente, otros que es un poco más rápida. Normalmente pues lo único que se puede hacer diferente es que en los felinos se puede hacer un anudado del cordón espermático, ¿sí? Sin necesidad de poner sutura, ¿sí? Todo depende pues de la destreza del cirujano. Ya cuando son caninos, recuerden siempre de pronto poner un punto o una sutura absorbible para generar hemostasia en ese cordón espermático, ya que normalmente pues la presión sanguínea o la vascularización de ellos es mucho más fuerte que la de un felino. Entonces, acá les tengo una técnica que es un poco pues básica que normalmente se puede implementar. También se conoce como el nudo 370, se puede decir. Entonces, normalmente teniendo pues el bloqueo, recuerden, se expone la parte del primer testículo con el cordón espermático. Entonces, con el cordón espermático y una pinza Kelly, ¿sí? O una mosquito curva o recta, se va a girar sobre su propio eje y luego de esto que se haga este giro, se abre la pinza, como se muestra acá, haciendo el nudo, cogiendo pues esa misma porción del conducto espermático. Entonces, allí donde se ven los puntos seguidos es donde se realiza el corte, que normalmente pues se puede hacer con un bisturí o con una tijera. Y luego de esto se hace el anudado y queda el nudo pues casi perfecto. Y pues por este no necesita sutura y se hace pues por así decirlo una autoligadura que solamente pues yo la uso es en felinos. Y ese mismo procedimiento se realizaría con el otro testículo. Entonces, como les digo, son procedimientos muy sencillos, ¿sí? Que no necesitan pues de una anestesia bastante alta, pero sí es importante que el paciente no sienta dolor, es importante, ¿vale? Más que todo, pues en caninos sí se instaura unos puntos eh, con sutura absorbible, ya que la presión de ellos es un poco amplia y por ende pues les puede causar una hemorragia. Si de pronto se hace esta autoligadura, se puede soltar por la presión intravascular. Entonces es importante más que todo en caninos pues realizar de pronto el proceso como tal de sutura. Y en este caso, pues ya la parte de la esterilización en felinos o en caninas, que ya es la parte de OVHs o la ovariosterectomía, hay algunos médicos pues que la realizan ventral y otros lateral, pero normalmente pues ella es ingresar a la cavidad abdominal, que significaría una laparotomía exploratoria, y es allí donde el tiempo anestésico se alarga un poco más. Entonces, allí sí no necesitaríamos, llegado el caso, pues utilizar un bloqueo con lidocaína. Llegado al caso, se puede dejar la lidocaína antes de cortar la parte del ovario para producir analgesia en el muñón que queda. Se puede realizar así. Pero pues allí ya vamos a ingresar en la parte abdominal. Entonces, ahí pues tiene más complejidad y el tiempo anestésico aumenta. Entonces, la paciente necesita tener mayor profundización. Entonces, en este, como se evidencia en la imagen, pues se ingresa en la parte abdominal.
Más que todo, si es en la parte ventral, se hace desde la parte del ombligo hacia abajo, se realiza pues el tipo de incisión. De allí pues se hace la exposición específicamente pues de la parte ovárica. Siempre es importante separar el ovario del ligamento, el ligamento suspensorio, ¿sí? O como tal, para exponer un poco mejor pues el ovario. Y de allí se tiene que ligar el completo, ¿sí? Me refiero de pronto a una parte, si ven acá, pues ya se realizó pues la exposición del ovario que está totalmente completo, ¿sí? La idea siempre es sacar o retirarlo completo. Cuando se retira solamente la mitad, entonces las pacientes pueden generar piómetra de muñón a futuro, entonces, y pueden volver a ciclar. Entonces es importante sacar el muñón completo, el ovario completo, y esto siempre pues exponer ambos y siempre pues generar pues una buena hemostasia con un punto absorbible. Entonces, si ven la técnica como tal de de ambos procedimientos es bastante diferente, ya que una pues es más larga el tiempo anestésico y requiere mayor profundización que de pronto en los felinos o en el tipo de castración. Y pues el último ítems, que es la parte de estrategias más para pacientes de pronto casos complejos, me refiero a que a casos de pronto de urgencias que los pacientes lleguen con algún tipo de politraumatismo y que requieren de pronto sí o sí realizar pues ese tipo de procedimientos. Me refiero a que o que el paciente generó un piómetra, se generó una septicemia porque hizo un piómetra cerrado y el cerrado se expandió a nivel interno. O en la parte testicular, que el paciente pues tiene un tumor a nivel del testículo o tiene prostatitis crónica. Entonces, eso sería un caso de emergencia, más que todo pues en este caso complejo. Aparte, los pacientes tienen afecciones a nivel renal o hepática o sufren del corazón, ya sea por edad, ya que hay algunos propietarios que no esterilizan a sus mascotas por de pronto mitos, ¿sí? Que de pronto les dicen, no, que mejor no los esterilicen, que prefieren de pronto mejor sacarle muchas crías, pero eso a futuro pues conlleva cierto tipo de patologías secundarias. Entonces, para eso, a mí me gusta implementar este tipo de estrategia que es la que personalmente utilizo. Me ha tenido buena efectividad para pacientes de pronto con algún tipo de estas fallas. Entonces, para cumplir los tiempos que les comenté, premedicación, inducción y mantenimiento, las benzodiazepinas, como lo son el diazepam, a dosis de 0,25 miligramos, la dipirona, si llegado el caso, pues el paciente tiene un cuadro febril, se puede instaurar o en dosis analgésica para potencializar y la difedramina me ayuda a potencializar la parte del dolor. Entonces, ahí sería la parte de la premedicación. De forma inductoria se puede administrar un opioide, que sería la parte del fentanilo. Recordar que este es contraindicado en pacientes con retención urinaria o estreñimiento. Me prolifera de pronto ese tipo de alteración. La atropina, llegado al caso pues de emergencia, llegado al caso, ¿sí? Si no, se puede realizar con mantenimiento solo con propofol, la dosis de 3 y con isoflurano. Las dosis del fentanilo 0,03 miligramos y de atropina 0,04 miligramos. Como inductorio, a mí siempre como mantenimiento, por lo menos siempre trato de instaurar el isoflurano, tiene un mejor despertar y en la parte cardíaca o renal hepática no causa tanta afección de pronto como una ketamina o de pronto un pental o tiopental, que no lo mencioné ya que son un poco más fuertes y para estos procedimientos de pronto que son cortos, son de pronto bastante fuertes. Pero normalmente para este tipo de casos complejos y de mantenimiento se puede instaurar este tipo de combinación. Entonces eso era todo sobre la clase de hoy. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas, inquietudes. Recuerden pues que ya pueden encender sus audios o recuerden también que el chat ya está activo por si desean escribir alguna inquietud.
Vale, muchachos, entonces si no hay ningún tipo de inquietud, recuerden que el material de estudio se lo suministro con mi asesora y ella se encargará de suministrárselo a sus correos en conjunto con los certificados si ustedes así lo desean. Entonces espero tengan una feliz noche, un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.